me reuní por primera vez con el board, o con el comité de la Catedral de Cristal hace como 11 años. Me habían convocado para hacerme cargo de la iglesia hispana y recuerdo una pregunta que me hizo un pastor que estaba allí en la comisión, llamado Rick Mize. Estaba todo el board de Robert Schuller, quien era el pastor, el senior pastor de Crystal Cathedral, y yo estaba listo para responder cualquier pregunta. Me gustaba la idea de predicar desde la Catedral de Cristal por las cámaras de televisión, porque podía a través de la televisión llegar a miles de personas y me parecía que era una forma de llegar a más gente en menos tiempo. Así que me preparé para cualquier pregunta que me pudieran hacer, menos esa, la que me hizo Rick Mize. Y confieso que desde ese momento se convirtió en mi pregunta favorita. Una pregunta que yo también suelo hacer, porque es una forma estupenda de captar la huella que una persona tiene en el alma. Es una manera de saber su autenticidad. La pregunta fue: Dante, sabemos que eres bueno, o sabemos en lo que eres bueno, porque hemos revisado tu hoja de vida, pero muy honestamente, brutalmente honesto, ¿en qué crees que no eres bueno y deberíamos saberlo hoy? Y mi respuesta, que te la voy a decir al final de este mensaje, no fue la que ellos esperaban y obviamente causó una revolución. No fue la que esperaban porque yo tampoco estaba listo para darla. Yo estaba dispuesto a contar lo que yo creía que era medianamente bueno. Pero cuando me dijeron, ¿en qué no eres bueno? ¿Cuáles son tus debilidades que nosotros hoy deberíamos saber? Yo no me esperaba una pregunta así y obviamente lo que ocurrió a continuación no sé si los espantó o los horrorizó, pero sí causó una suerte de revolución. Y yo confieso que estuve tentado a usar las viejas y trilladas frases: bueno, Dios me mostró, Dios me dijo que tenía que venir acá. Pero esas palabras, Dios me dijo, Dios me mostró, que los cristianos usamos tan a menudo, si se usan deliberadamente y sin los filtros del Espíritu Santo, causan mucha frustración. Yo conté que hace algunos años alguien me dijo que Dios le había llamado al ministerio tiempo completo. Esto fue hace 20 y tantos años atrás. Un amigo que yo conocía me dijo: mira, Dante, voy a dedicarme a servir a Dios tiempo completo, Dios me está llamando a las naciones, Dios me dijo que dejara el trabajo. Cuando alguien te dice Dios me dijo, ya no está sujeto a debate. ¿Quién se atreve a decirle no estoy de acuerdo? Si Dios le dijo, ¿quién va a discutir contra Dios? Entonces, cuando alguien te dice Dios me dijo, se está endosando una palabra divina. Está diciendo, esto no es discutible, no lo estoy sujetando a consejos ni a debate. Y él me dijo, Dios me dijo que dejara el trabajo, aunque tengo que mantener a 4 hijos, no tengo otra fuente de ingreso, pero voy a vivir por la fe. Y yo no supe más de él. Tenía ganas de decirle, con 4 hijos, no tenés nada fijo, ¿de verdad vas a dejar el trabajo en la empresa o en la fábrica para que Dios te mantenga? Si no hay una palabra rema, una palabra muy puntual de Dios, es peligroso. Pero no me atreví a decirle nada porque, insisto, me dijo, Dios me dijo, que es lo que yo pude haber dicho cuando el board me hizo varias preguntas. Podía haber dicho, mire, no sé en qué no soy bueno, pero Dios me dijo que tengo que estar acá. Tuve tentado a decir eso, pero no lo dije. A este muchacho me lo encontré años después. Estaba frustrado, divorciado, quebrado financieramente. Y yo pensé, porque claro, obviamente todo lo que él soñaba, la expectativa que tenía de que Dios lo iba a mantener, resulta que no es que Dios le dijo. Yo podría contar decenas de casos, más que decenas, docenas de casos. No podría decirte cuántos ministerios se han perdido por esto de Dios me dijo, cuántas carreras se han frustrado, cuántas familias se han destruido, cuántas cuentas bancarias se han agotado, cuánta gente ha sido lastimada, todo en nombre de ese famoso Dios me dijo, que a veces usamos ligeramente. Entonces la pregunta es, ¿somos capaces de adulterar o tergiversar un mensaje? Sí. ¿Somos capaces de inventar un Dios me dijo? Y la respuesta sincera es sí. Porque escuchar la voz de Dios no es lo mismo que recibir un WhatsApp. Y los humanos a veces podemos llegar a interferir. Y somos capaces de escuchar lo que deseamos escuchar. No con malas intenciones,
sino que a veces decimos lo que nos gustaría que Dios dijese, lo que nos gustaría que Dios nos hubiese dicho. Entonces, el Dios me dijo, a veces se transforma en una licencia que nos solemos tomar para justificar una acción, una misión, una visión. Decir, bueno, Dios me dijo. Por eso yo digo siempre que el primer filtro ante un Dios me dijo es, esto que voy a hacer, esto que voy a emprender, ¿realmente viene de Dios? ¿Es congruente con el carácter de Dios lo que creo me está pidiendo? Yo he contado en varias ocasiones, están ahí disponibles los mensajes online, que hace años un profeta, entre comillas, profeta, me invitó a predicar a su iglesia, a su país, y yo le dije que no iba a ir, que no sentía de Dios, y él me dijo, Dios me dijo que tienes que venir a mi país. Y yo le dije, bueno, si Dios te lo dijo, quédate tranquilo, que también me lo va a decir a mí. Yo hablo con Dios todas las mañanas. Así que tranquilo, si Dios te lo dijo, estoy convencido que me lo va a decir a mí. Y él me dijo, no funciona así, Dios ya me lo dijo a mí. Le digo, bueno, pero espera que me lo diga a mí. La cosa es que no nos pusimos de acuerdo, no acepté su invitación y luego dejó un mensaje profético en el contestador de nuestro conmutador diciendo que nuestros niños iban a morir, que mis niños morirían ahogados y que lamentablemente a él le dolía en el corazón, pero por cuanto Dante Gebel no aceptó la invitación para venir a tal lado, pagará con la vida de 2 de sus hijos, dice el Señor, aleluya. Lo dejó ahí. Que yo me acuerdo que en ese momento me indigné, porque cuando alguien va a decir algo de parte de Dios, esa profecía o esa palabra no tiene que tener contradicciones con quien Dios es. Uno tiene que preguntar, a ver, ¿lo que voy a hacer es coherente con el carácter de Dios? ¿Se conforma a sus atributos? Gálatas 5:16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis, para que no hagas lo que quieras. Entonces a veces es el deseo de la carne que le sumamos un Dios me dijo. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántas vidas se han dolido? Me consta de mucha gente que se va de una congregación y hasta el hombre de Dios le dice, Dios me dijo que te vas bajo maldición y te va a ir mal y tu familia le va a ir mal. Y claro, después, como vivimos en un mundo donde nos pueden suceder cosas, la vida no es un lecho de rosas, después casualmente el hijo choca el auto, se enferma la mamá y empieza a pensar, es la maldición, porque el pastor me lo dijo, porque salimos sin la cobertura. Y ese Dios me dijo a veces se usa para manipular, para meter miedo. Y no es congruente con el carácter de Dios. Los que somos papás, nunca diríamos una cosa así a un hijo nuestro. Se te va a morir tu hijo. Viene mi hijo, me presenta a mi nieto y yo le digo, se te va a morir ahogado porque no viniste para el Día del Padre. Se va a morir de muerte súbita, vas a ir a la cuna y lo vas a encontrar sin respirar. Te lo digo porque te quiero. Ningún padre diría eso. Mi hijo diría, eso no es congruente con el carácter de mi papá. Entonces el primer filtro es, cuando alguien dice Dios me dijo, ¿es congruente con lo que es Dios? Y quiero que me dejes avanzar porque esto deviene en lo que Dios me dijo que te diga. El segundo filtro es, ¿resiste esto el sentido común? Porque esa es la prueba de la sabiduría. Tener fe no es comprar algo que sobrepasa mi presupuesto. No es casarme sin amar porque Dios me dijo, porque si entra con la falda verde es porque es para mí. No es emprender algo sin estar capacitado, es sentido común. Una vez alguien me dijo que quería dedicarse a la música porque Dios me llamó a cambiar la alabanza y la adoración del mundo, me dijo. Así como alguna vez tuvo Marcos Witt, después Hilson, él iba a ser el que iba a cambiar un antes y un después, un parteaguas en la alabanza mundial. Y le digo, ¿y sabes algo de música? Y me dice, no sé nada de música. ¿Tenés experiencia en música? No. ¿Cantás por lo menos cuando te bañás? No, me dice. Entonces, ¿cómo Dios te va a llamar a incursionar en un campo ajeno por completo a tu carácter, a tu educación, a tu formación, a tu experiencia? Y es ahí cuando decimos que a menos que Él trate con tu carácter, con tu educación, con tu formación y tu experiencia, no te va a usar. No podemos tomarnos del versículo es que Dios usa burros y piedra. Sí, Dios usa burro y piedra, pero no te dejarías operar a corazón abierto por un burro.
Ahí es cuando decimos que quizá algo es de Dios, pero no ahora hasta que no tengas la preparación. Así como el primer filtro es a ver si lo que tengo que hacer es congruente con el carácter de Dios, el segundo filtro es el sentido común. Y en esta misma línea de pensamiento yo quiero dejar claro esto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la Biblia es bien explícita respecto al pecado. Y como yo todos estos más recientes domingos he predicado acerca de la gracia, Dios me ha dicho que hable acerca de la gracia, algunos han tenido ciertas dudas. Y me dicen, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Que uno puede hacer cualquier cosa y Dios siempre te perdona? No es tan lineal la cosa. Tenemos un decálogo de lo que Dios prohíbe y eso no está sujeto a debate. El aborto es un asesinato, punto. La Biblia dice, no matarás. No podemos hablar de que, bueno, sí, pero si no institucionalizamos el aborto, las mamás mueren en los centros clandestinos de aborto. No podemos buscarle explicaciones a lo que es sencillito, no matarás, punto. Entonces, hay un decálogo que no resiste análisis. Así que yo no voy a hablar de lo que ya está en las Escrituras, sino que quiero hablar hoy de esas cositas o de esas decisiones que caen en el medio de ambos extremos. ¿Qué hay de aquellas cosas que la Biblia hace silencio y no sabemos si estamos haciendo mal o bien? Déjenme avanzar porque todo esto termina en algo que el Señor puso en mi corazón. Ahora volvemos a esto de los filtros. Romanos 14:5 dice, hay personas que hacen diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, o como para el Señor. O como para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, porque da gracias a Dios. Parece un juego de palabras, pero tiene sentido. Hay de los que dicen, para mí tomar vino es un pecado horrible. Como el otro día dijiste, hay que brindar con una copita de vino mendocino, eso es pecado mortal. Otros dicen que la Coca-Cola es el peor demonio. Otros creen que hay ciertos personajes satánicos como los Simpsons o cualquier cosa de Disney o mirar Netflix, eso es satánico. En mis tiempos, cuando yo era pibe, muchacho, el fútbol era un pecado mortal. Era correr tras la cabeza de Satanás. Era 22 tipos pateando la cabeza del demonio, se decía así. El que miraba fútbol no podía tomar Santa Cena, quedaba excluido de la comunión de la iglesia. La vestimenta era otro tema importantísimo. Algunos ministros hoy hasta predican en short, en chanclas. Casi es un tema cultural. A mí me gusta estar un poquito más elegante, pero es un tema cultural. Otros la música, tienen un tema con la música. ¿Qué género es pecaminoso? ¿Qué música es secular? ¿Qué música es cristiana? Si el rock lo inventó el diablo, lo inventó Dios. Entonces Romanos 14:22, Pablo le escribe a Roma y dice, ¿tienes tu fe? O sea, ¿tienes tus convicciones? Tenla para contigo, delante de Dios. No se la impongas a otros. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come o celebra es condenado, porque no lo hace con fe o no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la fe o de la convicción es pecado. O sea que, para que no nos compliquemos mucho, la Biblia contiene enseñanzas sublimes, algunas complejas, pero todas son razonables. Si a la Biblia le añadimos una pequeña porción de sentido común, el que quiere sabiduría que la pida, que Él la dará en abundancia, no hay confusión alguna. Entonces algunos dicen, pero no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Mirar Netflix no está en la Biblia. ¿Qué sé yo? Otro ejemplo, comer carne argentina no está en la Biblia. Y ahí surgen un montón de frases. La Biblia no habla de la Navidad. Cuando llega el tiempo de Nochebuena y Navidad, se arman unos debates. La Biblia no habla de la Navidad. Y no puede estar todo en la Biblia. Más vale que la Biblia no dice a ciencia cierta cuándo nació Jesús. Pero como digo siempre, está bueno que el mundo occidental se ponga de acuerdo en una fecha. Como cuando adoptas un niño huérfano y no tienes la partida de nacimiento, no tienes la fecha en que nació, pero no por eso le vas a negar un cumpleaños. Se calcula más o menos cuándo pudo haber nacido el niño y se le festeja un cumpleaños con un pastelito, con una torta.
pero ese no es el día que nació. Sí, pero no se le priva de celebrar el cumpleaños. Entonces uno dice, bueno, no sabemos si nació Cristo en junio, en octubre, están todos, pero es pagana la fecha, pero nos ponemos de acuerdo en recordar que un día nació Jesús, sea en diciembre o en julio. Todo no puede estar en la Biblia. La Biblia dice que también Jesús hizo muchas cosas, de las cuales si se escribieran una por una, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice Juan 21:25. En la Biblia no hay un texto sobre las drogas, no hay ni un solo texto sobre el tabaco. La Biblia no habla de pornografía de manera directa, de masturbación, la inclusión de género, no habla de eutanasia, pero no hace falta que lo diga de manera explícita. Tampoco dice nada acerca de celebraciones comunes y cotidianas como el Día de la Madre, el Día de la Primavera, el Día del Niño, el Día de la Independencia, fin de año, principio de año, Reyes, el Día del Amigo, el Día de Acción de Gracia, el día en que la suegra se fue de casa, qué sé yo, los cumpleaños, aniversario de bodas. Pero celebramos algunos de estos días y hacemos cosas que no aparecen en la Biblia. Por eso, insisto, necesitamos el filtro del sentido común. Hasta ahí estamos. Algunos están pensando, hoy vas a hablar de doctrina. No, todo esto es para construir, es la base para la enseñanza. Hay cosas que están en la Biblia claras y hay cosas que el sentido común hace que yo entienda. O sea, no necesito que diga la Biblia un versículo, no miraréis pornografía. Para decir, pero no está, así que puedo mirar. Pero es lógico. La Biblia habla de las impurezas, habla de los deseos perversos, habla de lo que entra, de lo que contamina al hombre. O sea, el sentido común me hace devenir en que la pornografía es nociva. No necesito que haya un versículo puntual, que sea un pecado capital necesariamente para que yo me atenga a él. ¿Me explico? Y también hay días comunes, como el cumpleaños, como el Día de la Mamá, que no me hace mundano celebrar el Día de la Mamá. Mamá, ¿qué nos decía? Todos los días son días de la madre. Acordate todos los días de obedecerme y yo voy a ser feliz. Pero le encantaba el regalito al Día de la Mamá y no por eso nos agarraba un demonio. O sea, no podemos transformarnos en legalistas de qué está ahí, qué no está ahí y no movernos de manera lineal. Esta es la base de la enseñanza. Ciertas leyes levíticas eran necesarias en Israel porque eran un pueblo de esclavos. Cuando salieron de Egipto necesitaban leyes de higiene, de salubridad, de moral, leyes sociales, leyes familiares. Hay cosas que parecen hasta infantiles cuando uno las lee, pero eran esclavos que no tenían esas leyes. Leyes de convivencia. Esas leyes ceremoniales hasta se consideraba a la mujer que tenía su periodo femenino como inmunda y debía apartarse de la casa, de la cama, a donde se sentaba quedaba inmundo, quedaba contaminado. Era una cuestión de higiene. No habían los implementos que hoy las mujeres pueden contar de higiene, de asepsia. Entonces, el Señor hasta les enseñó a cómo vivir en ese periodo del desierto, cómo cuidarse de alimentos que les podían hacer mal. Hoy decir esto de una dama es una ofensa. Pero siempre es más fácil confeccionar una lista de reglas. Tomar la Biblia literal y ahí nace el legalismo. Como dijimos estos domingos, cumple las reglas, eres espiritual. No cumple las reglas, eres carnal. Entonces no podemos decir, ahora retomo lo que dije al principio, me dijo Dios, porque así está en la palabra y esto no cambia. De manera literal, porque para eso Dios nos da varios filtros. No podemos decir, Dios me dijo, acá lo dice y esa es la única verdad. Sí, técnicamente esta es la verdad, pero también aquí habla Satanás. Cuando le dice, si postrado me adorares, esas son palabras de Satanás y están en la Biblia. Aquí hay gente que duda, aquí hay gente que maldice. Si yo tomo la Biblia de manera natural, de manera lineal, significa de que a veces puedo tener hasta licencia de hacer algo incorrecto si no lo hago a través del filtro del Espíritu Santo. El primer filtro es, ¿realmente esto viene de Dios? Lo decíamos recién, ¿esto es congruente con el carácter de Dios? ¿Dios va a decir que se te mueran tus hijos porque no aceptaste una invitación? El segundo filtro es, ¿resiste el sentido común? ¿Dios me va a pedir que yo me lance por fe y deje un trabajo? ¿Dios me va a pedir que abandone una empresa para dedicarme a vivir por fe y que me mantengan y vivir de las ofrendas? No digo que eso necesariamente esté mal, pero ¿realmente Dios va a pedir
Si tienes que pagar una cuota el mes que viene, que dejes de pagar. Hay un sentido común. No es falta de fe. Otro filtro, ¿esto me conviene? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me conviene, dice 1 Corintios 6:12. El término griego para conviene es para mi ventaja. Si algo no me da ventaja en mi vida espiritual, no me conviene. Entonces, mi vida espiritual se reforzará tomando esta decisión. ¿Esta decisión va a fomentar mi integridad? ¿Es conveniente para mi crecimiento, para mi santidad? Otro filtro, ¿esto me edifica? ¿Le agrega un ladrillo a mi pared? Todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra griega edifica se traduce construir una casa. Hacer esto incrementará mi estabilidad espiritual, me dará mayor madurez y solidez. ¿Te das cuenta que es sencillo entender las Escrituras? No es solamente, pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Puedo jugar en el casino? ¿Hasta cuánto me puedo emborrachar? No es qué puedo y qué no puedo, es sentido común, son filtros. Hágase todo para edificación, dice 1 Corintios 14:26. Hágase todo para edificación. Cuando armas tu vida sin pensar en edificar un carácter, y construyes una casa deforme, amorfa, sin arquitectura, sin planos, sin proyectos, sin terminación fina. Otro filtro, el quinto, esto me atrasa en la carrera. Si yo estoy corriendo para ganar el premio, como decía el apóstol, esta decisión me va a atrasar. El escritor a los Hebreos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Despojémonos de todo peso y de pecado. Yo no me había dado cuenta que aquí el escritor hace énfasis en que una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. La palabra griega para peso es bulto, bolso, maleta, valija. Hay un nivel de nuestra vida espiritual donde tu gran problema no es el pecado, sino los bultos inútiles que te distraen de tus prioridades. Pues imagínate un deportista que entra en competencia, mañana tiene que competir, correr los 1000 metros llanos, lo que sea. El día anterior se emborracha, trasnocha, come como un condenado. Es un tipo que pecó, no va a poder correr el otro día de la resaca. Pero imagina a otro que se entrena, se acuesta temprano, bebe solo agua, come verdurita, pero cuando sale a correr con bota y un abrigo de lana. ¿Cómo se llama eso? Estupidez. Tiene una carga innecesaria. No pecó, pero tiene carga. Entonces, dice el escritor, despojate del pecado, es lo más sencillo. Después hay que despojarse del peso. Y el peso son cosas innecesarias. El sexto filtro, esto me domina. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. A mí me impresiona la gente que es dominada por cosas. Yo conozco gente que no puede despegarse del celular un segundo. He visto acá en la propia congregación o donde he ido a predicar gente que en pleno mensaje tiene que contestar o escribir. Estoy en la iglesia, después te llamo, carita. Como si fueran jefe de Estado y están recibiendo el estatus del Pentágono. No pueden esperar, no pueden desconectarse. Otros no pueden dominar su adicción a viajar. Conozco ministros que necesitan escapar a alguna parte, inventarse un viaje ministerial porque los viajes los dominan. Si no están en un hotel o viajando, se siente que no pueden respirar. Otros no pueden prescindir del vino. Si no hay vino en la mesa, dejan que la comida se enfríe y salen corriendo a buscar vino. No dicen, bueno, no hay vino, tomo otra cosa. Si no hay vino, se endemonian. Se manifiestan. Otros en Argentina no pueden prescindir del mate. Y yo sé que están diciendo, pero el mate es pecado. No, seamos lineales. Se trata de qué me domina. ¿Puedo prescindir? ¿Puedo prescindir de eso? Bueno, me gusta tomar café. Y si no hay café, me agarra el ataque de pánico, me cambia el carácter, se me vuela la paloma y me bajan los buitres. ¿O puedo prescindir? ¿O puedo decir, no me dejo dominar por nada? Otro filtro. Y este es mi consideración humilde, quizá uno de los más importantes. ¿Estoy buscando licencia para pecar? Yo vengo predicando la gracia desde hace 3, 4 semanas.
Y hay un montón que están preguntando, ¿entonces se puede hacer cualquier cosa? ¿Estamos buscando licencia para pecar de verdad? Primera de Pedro 2:16 dice, no como algunos que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Siempre vas a encontrar lo que estás buscando. La Biblia, sin el Espíritu Santo, te da licencia para matar, para suicidarte, porque dice, y Judas fue y se ahorcó. Ok, me voy a ahorcar. La Biblia, sin el discernimiento del Espíritu, te da licencia para pecar. Ah, Salomón tenía 900 esposas. Bueno, voy a empezar a coleccionar. O sea, los que quieren licencia para pecar, el mensaje de la gracia le viene como anillo al dedo. Ah, entonces puedo hacer de todo. No, lo que está buscando es licencia para hacer cualquier cosa. O sea, quieren saber qué se puede y qué no, cosa de no perderse de nada divertido. Otro filtro, ¿esto es ejemplo para otros? Porque dice, si alguien te dice que fue sacrificada esa carne a los ídolos, no la comas por motivo de conciencia, no la tuya, sino la del otro. La gente en el templo llevaba comida para los dioses, dedicada a los dioses. Y a veces no la comían, quedaba ahí. La comían solo los sacerdotes. Y como sobraba comida, pusieron una carnicería, literalmente, al fondo del templo. Si querías carne barata, la comprabas en el templo. Y de ahí el apóstol tiene que decir, mirá, si comer carne que fue dedicada a los ídolos le hace mal al otro, no la comas delante de él. Mirá que tu libertad no sea tropiezo a los débiles. Dice Corintios 8:9, 1 Corintios 8:9. Pero cuidado. Porque aquí siempre aparecen los que se aprenden un solo versiculito y se olvidan del resto de las escrituras. Yo los llamo los monoversículos. Que viven toda la vida con un solo versículo. Uno que les reconviene y van con ese versículo como bandera. No ven toda la escritura. Agarran uno que les conviene y no los movés de ahí. Son los que por lo general te dicen, el diezmo está en el Viejo Testamento, está en Malaquías. Son los primeros que se aprenden. Entonces no necesitas un versiculito para justificar tu desobediencia. Desobedece y punto. Vos te perdés la bendición. Los tacaños se aferran a, cuando des limosna, que no sepas tu izquierda lo que da tu derecha. A mí me llenan, cuando ponemos lo que hacemos por América Latina, que amueblamos, hay un montón que se sabe en ese versiculito. Algunos ni saben dónde está. Que tu mano derecha no sepa o tu izquierda no sepa lo de tu derecha. ¿Qué es la excusa para no dar? Para opinar sentado frente a un monitor. Pero se aprendieron el versiculito cuando están hablando de limosna, no de solidaridad, no de dar con generosidad. Los miedosos se aprenden otro. Hay que estar sujeto a las autoridades. Se aprenden eso. Aunque el resto de la Biblia muestra que los discípulos se hacían matar cuando un gobernante prohibía lo que Dios ordenaba u ordenaba lo que Dios prohibía. Pero se agarran del versículo, hay que obedecer para no correr riesgo. Y los fariseos aprenden el no hagas tropezar al débil. El débil no va a caer de la fe porque te pongas una camiseta de Homero Simpson. El que se va a enfurecer es el fariseo. Una cosa es hacer tropezar al débil, al neófito. Otra cosa es querer agradar al fariseo, cosa que jamás vamos a lograr, porque el fariseo siempre está buscando una excusa para crucificar al Mesías. Ya te condenaron en su mente, están buscando solamente evidencia. Necesitan tirar su piedra diaria antes de irse a dormir. ¿Me explico? Ahora sí, al meollo de este mensaje. Pero si yo no hago toda esta introducción y pongo esta base, después surgen las preguntas. Pero no dice la Biblia, pero no dice Romanos, pero no dice Hebreos. Por eso esto es necesario, con esta base, esto es lo que queremos construir y considero Dios me dijo que te diga. Con esta base, no sé si doctrinal, pero escritural, Biblia pura. La ley ceremonial de Levítico prohibía comer carne de varios animales por ser catalogados animales inmundos. Entonces un día Pedro tiene una visión. Hechos 10, literalmente Hechos 10, dice que tuvo gran hambre Pedro y quiso comer. Y mientras le preparaban algo, andá a saber si le preparaban un asado argentino con chinchulines, con choricito, qué sé yo, le sobrevino un éxtasis. Y entonces ve un cielo abierto, Pedro, y vio que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana. Atado en las 4 puntas, era bajado a la tierra. Una sábana, un lienzo. Cuando lo mira, se da cuenta que arriba de la sábana había cuadrúpedos terrestres
reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. ¿Tenés hambre? Ahí tenés. Y Pedro dijo, no, de ninguna manera. Yo no como cosa inmunda, ni la he comido jamás. Pedro era un estricto guardador de esas ordenanzas. Volvió la voz a Pedro, la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto 3 veces pasó. Para Pedro, como todo judío de Palestina, esas comidas eran tabú, abominables incluso. Si durante el transcurso del día, ponele, Pedro tocaba un insecto muerto, se tenía que lavar las manos, la ropa, y quedaba impuro hasta el atardecer y no podía visitar el templo en ese día. Suponete que caía una araña del techo a una cazuela de barro, al plato, tenía que tirar todo lo que ésta tenía dentro, la comida, y de hacerla desaparecer. Ahora esos animales de contrabando descendían en una sábana en su techo, mientras que una voz le decía, levántate, mata y come. ¿Qué hace Pedro? Le recordó sus propias reglas a Dios. Dijo, esto es trampa. Es como que un policía te diga, pasa semáforo rojo. ¿Tú estás seguro? Esto es trampa. Por supuesto que no, dice Pedro. Nunca he comido nada impuro ni incierto. Y la voz le replicó, no llames impuro nada que Dios haya hecho puro. La escena se repitió 2 veces más. Entonces Pedro, estremecido en lo profundo de su ser, desciende por la escalera y se pega otra sacudida. Un grupo de gentiles inmundos que querían unirse al grupo de seguidores de Jesús. Los ungidos menos pensados. Uno diría, pero ¿por qué Dios se contradice? No se contradice, Dios es el que había dado esta ley levítica y ahora dice, lo limpié. Él es Dios. Insisto con el ejemplo que di recién. ¿Cuántas veces están trabajando en las calles y el policía, como están trabajando y asfaltando esta parte, hay un policía que te dice que te metas de contramano? Para la gente que en la calle y te dice, vamos. Podrías bajarte y decir, no señor, yo jamás me meto en contramano. Pero te está diciendo el policía que pases. Yo no me meto en contramano, pasá, ganso, porque si no vas a retrasar todo el tránsito. O sea, quien hizo las leyes ahora está haciendo un cambio y puede hacerlo. Los cristianos de hoy, que comemos de todo, tal vez perdemos la fuerza de esta escena que transcurrió en un techo hace años. Decimos, bueno, sí, pero no sé si eras tan así. El paralelo más cercano a mí se me ocurre que en medio de una convención de pastores de sana doctrina hoy en día, están todos predicando, aleluya, gloria al Señor, somos santos, la mujer no se corte el cabello. Una iglesia bien de doctrina, de esas radicales, ¿no? Y me imagino que están en una convención los pastores y de repente sobrenaturalmente desciende una barra de bar. Es un ejemplo. Un ejemplo, no diga aleluya, los que están buscando licencia para pecar. Es un ejemplo. Desciende una barra de bar y hay una voz del cielo que dice a los astemios, beban, a chupar, dice el Señor. ¿Cómo? ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían los pastores? ¡No! Jamás hemos bebido. Esa es la reacción de Pedro. Por supuesto que no, Señor. Ese era el tipo de convicción que tenía Pedro contra las comidas impuras. Me dijo, me estaba haciendo una trampa. ¿Dónde está la cámara oculta? En cuanto agarre uno de estos bichos, me quita el apostolado. Cuando Pedro, bajo presión, acepta visitar la casa de un centurión romano, se presenta a sí mismo diciendo, ustedes saben qué abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Abominable. Él estaba haciendo esa concesión después de que perdió la discusión con Dios en el techo de la casa. Y Pedro después continúa, pero bueno, tragando saliva, pero bueno, Dios me mostró que a ningún hombre hay que llamarlo común o inmundo, porque entendió la metáfora. Se estaba produciendo una revolución de la gracia. Una revolución que apenas Pedro comprendía. Y los fariseos habían establecido normas precisas para permanecer limpio. Nunca entrar a la casa de un gentil, nunca comer con pecadores, no hacer trabajo alguno en sábado, lavarse la mano 7 veces antes de comer. Y cuando
cuando se empieza a correr el rumor de que Jesús podría ser el Mesías tan esperado, los judíos estaban escandalizados. No solo eso, Jesús había pasado deliberadamente a territorio gentil. Había hablado y se había relacionado con gentiles. Había elogiado a un centurión romano por tener más fe que nadie en Israel, ¿te imaginas? Este centurión tiene más fe que todos los judíos. Los liquidó. Se ofreció a entrar en la casa del centurión para sanar a su siervo. Después vemos a Jesús tocado por una mujer que tiene una hemorragia hace 12 años, un problema femenino que le impedía que adorara a Dios, que le causaba gran vergüenza y que los fariseos enseñaban que esas enfermedades femeninas eran causadas a raíz del pecado de la mujer. Jesús los contradijo directamente. Desde aquel lugar Jesús se dirige al hogar de un gobernante de la sinagoga cuya hija acababa de morir. O sea que ya estaba inmundo porque lo había tocado una mujer con flujo. Y ahora inmundo como estaba, entra a una recámara y toca un cadáver. Diríamos en Argentina, sobre llovido mojado. Las leyes de Levítico protegían contra el contagio. El contacto con una persona enferma, con un gentil, con un cadáver, con ciertos tipos de animales. Incluso el moho, los hongos podían contaminar a una persona. Y Jesús revirtió el proceso. En lugar de contaminarse, Él fue el que afectaba positivamente a la otra persona. Y fue mucho más allá. Le dio ministerios a los inmundos. Comisionó al ungido menos pensado. Y ahora me voy a detener por lo menos en dos. Toda la semana, bueno, no toda la semana, cuando publiqué el título decían, va a hablar de David, va a hablar de quién es el ungido menos pensado. Voy a hablar de dos que el Señor ungió, dos inmundos para los ojos de todos. ¿Y por qué hice toda esta introducción al principio de Dios me dijo cuáles son los filtros? Porque la Biblia no la podemos tomar de manera lateral sin el filtro del sentido común. Si esto me edifica, si esto me retrasa en la carrera, si esto resiste el carácter de Dios, si esto pasa por el sentido común. Porque si no, no hay manera de entender este mensaje. Dios no usa gente así y nos cerramos en un versiculito. Como el que se agarra del versículo ese, no, hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a las autoridades. Y la autoridad te dice que te inclines ante un Dios de Nabucodonosor, ante una estatua y te vas a inclinar. No. Vamos a obedecer en tanto y en cuanto no se contradiga con lo que Dios nos pide, con nuestras convicciones. La Biblia no puede poner manzanitas para que entendamos esto. Entonces, cuando el Señor toca a los inmundos, no solo los toca, va más allá. Les da un ministerio y esto va... Cuando el Señor me mostraba esto, yo decía, esto va a liberar tanta gente. Porque yo sé que muchos dicen, está bien, yo me siento perdonado, me siento que la gracia me alcanza, pero no puedo servir a Dios. Yo no puedo predicar, yo no puedo hacer nada. Me escribió alguien el otro día que dijo... Yo podría salir a repartir comida, pero me siento inmundo para repartir comida. Le digo, ¿qué vas a hacer? ¿Lavarte la mano 7 veces? ¿Qué querés? ¿Hacer una caminata a la Virgen para sentirte puro? Si ya el Señor te purificó y nuevas son las misericordias cada mañana. Pero hay en la mente una cautividad que heredamos, que ahora que el Señor nos perdona,